Hola muchachos, ¿cómo están? Vamos a una cápsula grabada. El tema de esta sesión es el renacer urbano y comercial que ocurre en la denominada Baja Edad Media. Ya les voy a compartir pantalla, chicos, para mostrarles el PPT como es de costumbre. ¿Ya? Las transformaciones productivas, urbanas y comerciales en la Baja Edad Media. Ya, esta cápsula grabada para ustedes, los estudiantes de séptimo básico del Colegio San Pedro Nolasco. Chicos, la vamos a dividir en dos partes, porque vamos a hablar de las transformaciones productivas, los cambios que hay en la agricultura y cómo estos cambios en la agricultura van transformando también las formas tradicionales que se habían tenido en el feudalismo, sobre todo el paso de una sociedad eminentemente rural hacia un resurgimiento de las ciudades. Todo lo que tiene que ver con los orígenes del capitalismo medieval, que tiene que ver con el renacer comercial principalmente y la relación comercial entre Oriente y Occidente como una de las consecuencias de la cruzada, la vamos a ver la semana siguiente. El objetivo de aprendizaje es un objetivo priorizado por el Ministerio de Educación en esta educación remota, y es que analicemos las transformaciones que se producen en Europa a partir del siglo XII, considerando el renacimiento de la vida urbana, los cambios demográficos, las innovaciones tecnológicas, el desarrollo del comercio y el surgimiento de las universidades. ¿Ya? Hoy día, como les dije, nosotros vamos a llegar a la mitad y en la próxima semana cumplimos con este objetivo priorizado. Chiquillos, decirles que la información en relación a esta clase grabada está entre la página 226 a la página 231 de su libro, 226 a la página 231 de su libro, ¿ya? Por tanto, la información que yo voy a ir entregando, ustedes la pueden corroborar también en, en esas páginas, ¿ya? Además, les digo que en esta ocasión, como material adjunto en el aula virtual del colegio, ustedes van a encontrar una actividad de evaluación sumativa, ¿ya? Que son algunas preguntas seleccionadas de las actividades en función a los documentos que están en el libro y en la explicación de lo que yo les voy a dar en esta cápsula grabada. Las que ustedes me van a tener que responder son alrededor de 5 preguntas, ¿ya? De comprensión en su mayoría, y que me las tienen que enviar ustedes hasta el día 1 de octubre, o sea, 2 semanas, una semana más, perdón. Ya, ahí tenemos, por ejemplo, uno de los primeros puntos. Si ustedes se dan cuenta, chiquillos, allá está el castillo feudal. Estos son los límites del territorio del señor feudal, ¿cierto? Que eran los denominados eh, bosques, ¿cierto? Y zonas de pastoreo que eran libres y comunes, que comienzan a ser utilizadas con un sentido agrícola, por la necesidad de aumentar la producción. Con ese aumento de la producción también se tiene injerencia sobre el aumento de la población. Lo interesante de esta fotografía es que ya podemos ver, chiquillos, que se están utilizando distintos cambios en las técnicas de cultivo. Ya el arado, el caballo como elemento de fuerza, ¿cierto? Distintas estrategias para barbechar la tierra. De hecho, se está arando este sector, se está barbechando el que está allá. Barbechar es cuando uno deja descansar la tierra para que recargue sales minerales y productos beneficiosos para el buen éxito de la actividad agrícola. Por tanto, hay una transformación importante que parte desde el inicio de las cruzadas en el siglo XI. Por una precisión temporal y también conceptual, para ubicarnos donde estamos, chiquillos, cuando nosotros hablemos de la Baja Edad Media, es el periodo de la Edad Media que abarca desde el siglo XI hasta el siglo XV, o sea, parte en el año 1096 con la primera cruzada y termina en 1492 con el descubrimiento de América, hecho que se sitúa como la última fase de la Edad Media. En esta etapa de la Edad Media nosotros vamos a hacer una subdivisión por las características que tienen. Del siglo XI al siglo XIII es el siglo de las transformaciones agrícolas y el aumento de la producción, que es lo que vamos a ver hoy día. Hay un aumento demográfico, hay un renacer del comercio y también hay un renacer del mundo urbano.
En el siglo XIV y XV esta situación cambia, hay una crisis ambiental, bajas temperaturas, muchas heladas, ya que provocan una crisis agrícola y una disminución de la producción, lo cual en el fondo también debilita de alguna u otra manera la actividad comercial que se había instaurado post cruzadas entre Oriente y Occidente. Y hay una crisis demográfica ocasionada por la peste negra, una de las grandes pandemias que sufre nuestra humanidad, como las que estamos enfrentando nosotros hoy día. Y también está el fortalecimiento del poder de los reyes y una crisis que hay en el papado. Ya, las transformaciones en la agricultura, como les mencionaba anteriormente, se desarrollan a partir del siglo XI como una consecuencia de las cruzadas, ya que los campesinos comenzaron a labrar, a arar, cultivar las tierras ubicadas al límite, en los límites del feudo. Ya estas tierras que antes eran consideradas tierras libres de pastoreo, tierras de recursos forestales, ahora comienzan a ser aradas por la necesidad de aumentar la producción. Acuérdense que una de las características que tenía la economía feudal, aparte de su carácter agrícola, era la producción limitada de autoconsumo, ¿ya? Era una producción autárquica, solo se producía lo justo necesario en condiciones bastante precarias. Bueno, esto cambia a partir del siglo XI. También se incorporaron nuevas técnicas como el sistema de rotación trienal, el caballo, los molinos, ¿ya? El arado de vertedera, los instrumentos de hierro, entre otros. Todos esos elementos, lo que es la rotación trienal, el uso del caballo y su influencia en la agricultura que yo les he mencionado, ustedes lo encuentran explicados en la página 228 de su libro. Ya hay un apartado, un cuadrito para cada uno de ellos. Por ejemplo, cuando se habla del sistema de rotación trienal, que durante gran parte de la Edad Media se había extendido en la agricultura el uso de un sistema de rotación bienal. Bi es 2, tri es 3, ¿ya? Este consistía en dejar reposar la mitad del terreno después de la cosecha, mientras la otra mitad era labrada. Este modelo fue sustituido por el sistema trienal, que implicaba dividir la tierra en 3 partes y cultivar solo 2, mientras una tercera quedaba en descanso, o barbecho. Esto permitió aumentar la superficie cultivada, por ende aumentar también la producción. ¿Ya? Por tanto, chiquillos, como les dije, ustedes pueden hacer esta misma lectura que ya hice yo en la página 228 de su libro. Obviamente que los efectos de este aumento productivo tienen consecuencias en el tema demográfico. ¿Por qué en el tema demográfico? Porque la población europea, desde el año 1000 al 1350, podemos observar que sufre un aumento. Ese aumento después decae por los efectos de la peste negra. Por ejemplo, en Italia, en el año 1000, este cuadro está calculado, chiquillos, en millones de habitantes, ¿ya? En Italia, para el año 1000 había 5 millones de habitantes y para el 1300 habían 10 millones de habitantes. Obviamente que después decae a 7,5. En la península ibérica, que al inicio de la Edad Media tenía 3,5 millones de habitantes, en el año 1000 llega a 7 millones y en el año 1350 había aumentado en 2 millones más. ¿Ok? También decae posterior por los efectos de la Gran Depresión, perdón, de la peste negra. Francia y los Países Bajos aumentan de 6 millones en el año 1000 a 19 millones en el año 1350. ¿Ok? Y obviamente que también sufren los efectos violentos de lo que es la denominada peste negra. En Rusia pasan en el año 1000 de 6 millones a 8 y posteriormente decaen a 3. Ahora, en el total de Europa, la población aumenta de 38,5 millones en el año 1000 a 73,5 millones de habitantes en el año 1350. ¿Ya? Y si ustedes se pueden dar cuenta, hay cerca de 23 millones de europeos que mueren producto de las consecuencias de la peste negra, y ese es el dato que se nos entrega en 1450. Estos datos, chiquillos, están sacados de un libro que se llama La población en Europa del año 500 al 1500, que es de Carlos Chípola, que es el editor, que se publicó en 1979 en Historia Contemporánea de Europa 1, ya que está publicado por la editorial Barcelona, ¿ya? Por tanto, aumento demográfico, aumento de la producción agrícola. Y obviamente que estos dos factores de alguna u otra manera van a motivar el renacimiento de la vida urbana, ¿ya? El aumento en la producción de alimentos permitió el desarrollo de ferias, burgos, así se le llamaba a los límites
de los señoríos feudales e intensificar el comercio entre Oriente y Occidente. El aumento del comercio permitió retomar el uso de la moneda como medio de intercambio. Las ferias y los intercambios comerciales propiciaron el renacer urbano. Hay una información importante, chiquillos, que se entrega en la página 230 de su libro, donde habla de cómo eran las ciudades medievales y cómo fueron cambiando. Ya que yo voy a proceder a leerles, corresponde al cuarto párrafo de la página 230. Las ciudades medievales, en su gran mayoría, eran pequeñas y estaban rodeadas por murallas de piedra. En su interior, los espacios eran bastante reducidos, las calles eran estrechas y oscuras, y no existían espacios verdes salvo pequeños huertos. Las casas estaban construidas fundamentalmente de piedra y madera, eran altas y de fachadas angostas. Las plazas eran, por lo general, uno de los escasos lugares abiertos y de reunión pública. En ellas se situaban los mercados, uno de los sitios más importantes del espacio urbano, y se realizaban las celebraciones y representaciones. En algunas de estas ciudades destacaban por sobre el resto de las construcciones los palacios fortalezas de las familias más poderosas. Ante el crecimiento demográfico del periodo, las ciudades europeas comenzaron a cambiar su fisonomía. Crecieron en altura, crecimiento vertical, algo que a nosotros nos pasa también por el aumento demográfico. Ya nos estamos llenando en todos lados de edificios. De hecho, ahí podemos hacer ciertas comparaciones entre lo que estaba pasando en Europa en este momento con lo que nos está pasando a nosotros. Aquí tenemos uno. ¿Ya? El crecimiento demográfico del periodo, las ciudades europeas comenzaron a cambiar su fisonomía, crecieron en altura, aumentando los pisos de las edificaciones existentes. Sin embargo, cuando no hubo más espacio, se erigieron barrios fuera de las murallas, por lo general de familias pobres. Entre otros casos, se levantaron nuevos muros que rodearon el casco antiguo y los barrios emergentes. ¿Ya? Las personas, chiquillos, en estas ciudades medievales, que mayoritariamente para esta época tienen un sentido comercial, se van agrupando por condición social, porque de alguna u otra manera se mantienen los lineamientos de la sociedad estamental que era heredera desde el mundo feudal. ¿Ya? Acá tenemos, chiquillos, una ciudad típica que surge en los burgos, en las periferias del castillo, el señor feudal que está ahí arriba, ¿cierto? Donde en el centro estaba la feria, ¿cierto? O plaza donde se venden los productos, las casas que han crecido en altura, ¿cierto? La iglesia como un elemento importante dentro de esta organización, y de acuerdo a la importancia social, están las casas o edificios de el primer estado de los nobles y la alta jerarquía de la iglesia, posteriormente los burgueses y los talleres artesanales, y afuera de este sector el campesinado o los sectores más pobres. Producto de esta actividad urbana y también comercial, aparece un nuevo grupo social, que son los burgueses, ¿ya? Que son aquellos que se dedican a la actividad comercial, y están integrados por comerciantes, por los banqueros, los dueños de talleres artesanales. ¿Ok? Por otro lado, los artesanos, que venían existiendo desde hace mucho tiempo, comenzaron a organizarse en gremios, agrupaciones que los reunía por oficios: los carpinteros, los herreros, eh, los escultores, entre otras cosas. Los gremios estaban regidos por ordenanzas muy estrictas, ¿ya? La finalidad de estas organizaciones era regular la actividad, eh, la actividad y el aprendizaje del oficio, proteger sus intereses económicos, la calidad de la producción y también velar por la estabilidad de los precios de lo que ellos producían. Toda esta actividad artesanal se hacía en talleres familiares que estaban muy bien organizados dentro de las funciones que cada uno tiene. Y por ejemplo tenemos la figura del aprendiz. Tenemos la figura del aprendiz que está acá, ¿ya? El aprendiz ingresaba al taller en sus orígenes bajo la tutela de un maestro para aprender el oficio, ¿ok? Tenía un rol secundario, era un ayudante de trabajo. Al cumplir ciertos requisitos, este aprendiz ascendía a la categoría de oficial, ¿ya? Acá tenemos al oficial, que era el segundo piso en la evolución
para transformarte en un gran maestro. Cuando el aprendiz era completo, cuando el aprendizaje era completo, se alcanzaba la categoría de maestro, artesano, con lo que podía abrir su propio taller e ingresar al gremio. ¿Ya? Por tanto, todas estas transformaciones se fueron dando en esta actividad urbana de aumento demográfico y de producción agrícola, que van a ir cimentando las bases, chiquillos, para el establecimiento de los orígenes del capitalismo medieval, que como yo les dije, es lo que vamos a ver en la próxima clase. ¿Ya? Les voy a dejar, como les dije, en el aula virtual, la actividad evaluada, que consiste en algunas preguntas de comprensión sobre esta cápsula grabada y sobre las páginas que les di del libro, que eran de la página 226, ¿cierto? A la 231, ¿ya? Así que mucho éxito, chiquillos, buen trabajo. Esta cápsula grabada, la idea es que la puedan ver y registren apuntes porque les va a servir para la actividad evaluada. Saludos, que estén bien y nos vemos en el horario de chat. Chao, chicos.